Péndulo invertido. En este video abordamos el tema del péndulo invertido. Esto que ven en pantalla es una pequeña simulación o intento de este fenómeno. La lógica detrás del péndulo invertido es la siguiente. Digamos que tenemos esto como si fuera un péndulo. Si está flojo, se caería y describiría un movimiento como de un péndulo. En el momento en el que se pone así, lo jala una fuerza desde el centro de gravedad del objeto. Entonces esa fuerza lo jala para abajo. Pero ¿qué pasa si justo lo está jalando para abajo y se mueve la base para acá? El centro de gravedad del objeto cambia y entonces ahora se empieza a jalar hacia ahí, se empieza a dejar de jalar tan brusco y después cuando está acá se empieza a jalar hacia el otro lado. Y cuando tú lo mueves y lo desplazas muy rápido, por torca se mueve ahora hacia el otro lado. Entonces, si tú logras mover, si la base se mueve lo suficientemente rápido, tú tendrías un sistema que se mantiene oscilando en el mismo lugar gracias al movimiento de la base, teniendo como este efecto de péndulo antigravedad. En este caso, mi mano sería el carro y el cortador sería el péndulo. Para desarrollar la física detrás del péndulo invertido, utilizamos la formulación de Euler-Lagrange. En esta formulación, primero definimos el sistema coordenado de coordenadas generalizadas. Primero que nada, a la izquierda tenemos lo que es el diagrama del sistema, donde se tiene un carro que se puede desplazar y se tiene un péndulo que cuelga de este, el cual oscila. Se define el eje X como el eje horizontal y el eje Y como el eje vertical. Aquí también se define el ángulo θ, que se mide a partir de la vertical hacia la posición del péndulo. Después se tiene el largo del péndulo, que se simboliza por la L. Se tiene la masa, se definió como masa 2, pensando que la masa 1 es la del carro. Y se tiene la fuerza de gravedad que jala hacia abajo. En este caso no se consideró la fuerza de fricción. Después, para definir el sistema coordenado, primero separamos los sistemas, teniendo el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 se compone del carro, entonces únicamente analizamos el carro. El carro tiene una masa que es masa 1 y tiene su posición 1 que depende del tiempo, porque va a irse moviendo hacia enfrente y hacia atrás. Tiene además una energía cinética igual a un medio de la masa por su posición, por su velocidad al cuadrado, que se simboliza con x punto la velocidad. Y tiene un potencial igual a 0, porque nunca sube ni baja. Por otro lado, tenemos el sistema 2, donde se tiene la masa 2, se tiene su posición del péndulo, se tiene su posición en X del péndulo y se tiene su posición en Y, la simbolizamos con el subíndice 2, y se tiene las ecuaciones de energía cinética como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y aquí la velocidad se descompone como x punto al cuadrado más y punto al cuadrado, x punto siendo la derivada de x respecto al tiempo, de la coordenada x respecto al tiempo, y y con la misma lógica. Y después se tiene que el potencial es igual a la masa 2 por la fuerza de gravedad por y2, que y2 sería la altura de nuestro sistema. Entonces esa sale de la fórmula MGH. Después, en cuanto a la coordenada generalizada, en el sistema de la izquierda, el sistema 1, simplemente x1 va a ser igual a x1, y1 va a ser siempre 0, x1 punto, es decir, la velocidad es x1 punto, y1 punto es igual a 0 siempre, o sea, nunca va a tener velocidad en y. El sistema 2 es más interesante. Aquí lo que tenemos que hacer el acople con el sistema 1. Pero bueno, viendo solo el sistema 2, tenemos lo que es el largo por el seno de θ para definir la coordenada x. Aquí estamos descomponiendo en coordenadas cilíndricas. Lo que tenemos aquí es este sistema y lo queremos vincular con su ángulo. Entonces, digamos que descomponemos esto en un triángulo, que se tiene acá este triángulo, y sacando razones trigonométricas obtenemos las relaciones de arriba, que x2 es igual a L seno de θ y y2 es igual a L coseno de θ. Adicionalmente, x2 se le tiene que sumar x1 porque está acoplada, es decir, el péndulo se mueve, su base se mueve en función de x1 del carro, entonces tenemos que hacer el acople y aquí sumarle x1. Después derivamos con respecto al tiempo cada una y se obtienen las ecuaciones de aquí abajo.
Una vez que se tiene esto, se hace el desarrollo de la energía cinética de todo el sistema, donde está simbolizado por T. Se suman las dos energías cinéticas de cada subsistema, teniendo T es igual a T1 más T2, y se hace el desarrollo, que es el que se tiene aquí abajo. Es un poco engorroso, simplemente se sustituye cada una de las partes y se llega a la fórmula final de la energía cinética. Lo mismo sucede para la energía potencial, donde se suman las dos, donde una es 0 y la otra simplemente es M2GY2, y simplemente se hace la sustitución y se obtiene la ecuación de abajo. Posteriormente vamos a formular el lagrangiano. El lagrangiano es igual a la energía cinética menos la energía potencial. El lagrangiano nos va a quedar en función de la posición 1 en x de teta de la velocidad en x1, de la velocidad del ángulo y del tiempo. Haciendo la sustitución nos queda la fórmula de acá y ese es el lagrangiano. Una vez que se tiene el lagrangiano, para tener las ecuaciones de movimiento a partir de la formulación de Euler-Lagrange, tenemos que dividir qué sucede para cada coordenada. Entonces primero analizamos x1, donde se usa la fórmula de Lagrange, se hace todo el desarrollo algebraico y se obtiene la fórmula de abajo. Después se desarrolla para teta y se hace todo el desarrollo y se llega a la fórmula de hasta abajo. Con estas dos fórmulas, las dos de la izquierda, esta y la de acá abajo, son las dos ecuaciones que describen el movimiento de todo el sistema. Si se analiza por otra parte la formulación hamiltoniana, tenemos esto de acá. La formulación hamiltoniana también sirve para resolver este tipo de sistemas. Aquí se usan los momentos, que se obtienen a partir de esta fórmula de hasta arriba. El hamiltoniano queremos que quede únicamente en función de la coordenada generalizada de los momentos y del tiempo. Es decir, no queremos que aparezcan velocidades, y eso lo vamos a lograr con los momentos. Para desarrollar el lagrangiano se desarrolla con esta fórmula de aquí abajo, donde se usa el lagrangiano. El hamiltoniano acaba quedando solo en función de las coordenadas que se tienen aquí, x, teta, los momentos en x y en x1 y en teta y en el tiempo, y se hace todo el desarrollo con la fórmula de arriba. Entonces se hacen las sustituciones y se llega a que este es nuestro hamiltoniano. Después se tiene que hacer todo el desarrollo algebraico para que no aparezcan términos de velocidad, es decir, no queremos que aparezca ningún x1 punto y ningún teta punto. Entonces se tiene que hacer todo un desarrollo algebraico para al fin llegar a la ecuación que se tiene abajo. Ahora voy a explicar lo de Simon-Link. Primero obtuvimos estas dos ecuaciones de Euler-Lagrange. La primera ecuación se deriva con respecto a teta y la segunda ecuación se deriva con respecto a x. La primera ecuación consta de 4 partes. La primera es la suma de las masas, se pone en una ganancia y se conecta al signo positivo. La segunda, utilizamos un integrador, la función seno, que multiplica la masa por la longitud en una ganancia conectada al signo negativo. La tercera parte se utilizan dos integradores, la función coseno, que multiplica la masa por la longitud conectada con el signo positivo. Y la cuarta parte es una constante que es 0 conectada al signo positivo. La ecuación 2 también consta de 4 partes. La primera es la masa por la longitud cuadrada, la ponemos en una ganancia, esta se conecta al signo positivo. La segunda parte, tenemos dos integradores, la función del coseno, que multiplica la masa por la longitud conectada al signo positivo. La tercera parte tenemos el seno, que multiplica la masa por la gravedad por la longitud conectada al signo negativo. Y la cuarta parte también es una constante, es 0 y se conecta al signo positivo. Ahora nos vamos a Model Properties para declarar los valores de las variables. Nos vamos a Callbacks y le picamos en Init FCN. La masa del carrito es 2, la masa del péndulo es 0.2, la longitud es 0.6
y la gravedad es 9.81. Le damos doble clic en Scope, lo volvemos a correr y obtenemos esta gráfica.